Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses, o Philippians, capítulo 2, chapter 2, versículos del 1 al 11. 1 through 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Santo, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias porque en ti hay consuelo, porque en ti hay fortaleza, porque en ti hay esperanza, porque en ti, oh Señor, hay vida eterna. Y al meditar en tu palabra, lo hacemos con gratitud y también, Señor, con ese sentido de responsabilidad de saber que tú nos haces administradores de tu gracia. Por eso, Padre, te pedimos porque al meditar en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos aprenderla y también, oh Señor, que nos des fortaleza para poder obedecerla. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se nos ofrece algo, si es algo bueno, normalmente lo vamos a recibir con mucha alegría, ¿verdad? Pero ¿qué tal que te dijeran: mira, te ofrezco hacer un viaje, y en ese viaje te van a golpear, te van a menospreciar, te van a escupir, vas a ser el hazmerreír de la gente, van a considerarte como que eres un ciudadano de segunda clase, vas a sufrir mucho? Entonces, si alguien te ofrece ese viaje, ¿tú qué dirías? ¿Me voy? Oh, aquí estoy, me quedo en mi casita. Preferiríamos quedarnos en nuestra casa, ¿no? Ahora, no solamente eso, te dice, y si te dijeran, pero después de todos los sufrimientos, de todo lo que padezcas, vas a recibir una recompensa que tiene valor eterno. Entonces ya te lo vas a pensar un poco mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los sufrimientos que vas a pasar, hasta cierto punto, dices, pues aquí se van a quedar, pero si luego tengo una recompensa que es eterna, entonces ya es cuestión de pensarlo, ¿no? Ahora pensemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando viene a este mundo, lo vemos que
toma un grupo de discípulos, los enseña, los instruye, bien instruidos para que conozcan el camino de Dios, para que luego ellos a su vez hagan más discípulos, pero luego también hay un momento en el que el Señor Jesucristo dice, vamos a hacer un viaje, vamos a Jerusalén. Y todos los discípulos estaban con miedo, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ir a Jerusalén representaba para el Señor Jesucristo el que allí lo matasen, porque lo querían matar. Y el Señor Jesucristo dice, subimos a Jerusalén y va a pasar esto, me van a golpear, me van a menospreciar, me van a entregar a los gentiles. Y los discípulos, ¿saben qué es lo que dicen? Vamos. Pero también nos dice la Biblia que iban con miedo. Ahora, el camino de Jesucristo no se acababa en el templo. Recuerdan que llegó a Jerusalén, sino que tenía que salir de Jerusalén, tenía que llegar a la cruz. Pero el camino del Señor Jesucristo no se quedaba en la cruz, iba más allá. Los llevaron a la tumba, ¿verdad? Pero el camino de Jesucristo no se quedaba en la tumba. El camino de Jesucristo iba más allá. ¿A dónde? A la gloria. Ahora, para poder llegar a la gloria, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por la cruz. Y Él abre un camino para toda la humanidad. Un camino para que todos nosotros podamos llegar a la gloria. Y para poder llegar a la gloria es necesario, ¿qué? Es necesario pasar por la cruz. El capítulo 1 de Filipenses, los últimos 2 versículos terminan diciendo que nosotros tenemos un privilegio. ¿Saben cuál es el privilegio que tenemos? Que creamos en Cristo. Y el segundo privilegio, ¿saben cuál es? Que suframos por Cristo. Y eso como que ya no nos gusta tanto. Dice que tenemos el privilegio no solo de creer en Cristo, sino que tenemos también el privilegio, o se nos ha concedido, dice, que suframos por Cristo. Así que cuando empieza el capítulo 2, en el versículo 1, porque ya ha dicho, por cuanto ustedes tienen que sufrir por Cristo, lo que les corresponde hacer a cada uno de ustedes es ¿qué? Consolarse. Y por eso empieza en el versículo 1, como dice, por tanto, ¿no? Porque a ustedes les es concedido sufrir por Cristo, lo que les corresponde hacer esto, ¿qué? Consolarse en la unidad. El camino de la cruz lleva a la gloria, pero el camino de la cruz lleva sufrimiento. Mientras que no estemos en la gloria, nos toca sufrir. Y si tú no sufres por Cristo, quizá no estás eligiendo el camino de la cruz. Quizá estás eligiendo el camino de la negación de la cruz. Y yo no les estoy diciendo que es una obligación sufrir, pero todos los que siguen a Cristo van a sufrir, porque el Señor Jesucristo lo dice, en el mundo vais a tener aflicción, porque ya no eres amigo del mundo. Y si el mundo te trata con cariño y te abraza y te dice que qué bueno eres, quizás sea porque le estás dando la espalda a Cristo Jesús. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos dice, por cuanto les toca y por cuanto tienen el privilegio, el llamado de sufrir por Cristo, tomen la actitud cristiana de consolarse entre ustedes, de animarse, de bendecirse, de ser de ayuda, de ser de apoyo el uno para el otro. Y por eso dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, como dice, completad mi gozo, como sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
¿Cuál es la oración o una de las oraciones o peticiones que hizo el Señor Jesucristo por su pueblo? Que haya unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La soledad es algo que a nadie le gusta. Es algo que nos deprime. Es algo que nos hace sentirnos que no valemos nada, que no tenemos importancia. Y sin embargo es una de las armas que más permitimos al diablo que utilice contra nosotros, de hacernos sentir que no servimos para nada, que a nadie le importamos. Y cuando nosotros no nos unimos, cuando nos dispersamos, cuando cada uno anda por su lado, cuando no queremos compartir nuestro dolor o nuestras alegrías con los hermanos, ¿qué es lo que pasa? Ni hay consuelo para nosotros, ni consolamos a los otros, pero también nos convertimos en presa fácil del enemigo. ¿A quiénes atacan los lobos? ¿A qué ovejas atacan los lobos? No van a ver a un lobo yendo a atacar a todo el rebaño. El lobo va a atacar a la oveja que anda descarriada, a la oveja que anda perdida. A esa van y a esa la devoran. Y más si trae una pierna que está medio rota, más si anda coja. Y a veces nosotros somos esas ovejas cojas que nos alejamos y que no somos capaces de unirnos. Y saben que el alejarnos del Señor a veces es por las malas noticias que recibimos, pero también otras veces es por las buenas noticias que recibimos. ¿Por qué? Porque muchas veces es nuestra ingratitud, que solamente le pedimos a Dios cuando le necesitamos, y cuando recibimos de su bendición nos olvidamos. Pero hace falta consuelo en la unidad. Tú y yo unidos somos fuertes, separados somos débiles. El camino de Cristo es un camino de unidad entre cristianos. Y eso debe consolar. Y el apóstol Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Tenid el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y esto no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Significa que aún pensando cosas diferentes, tengamos el mismo sentimiento, el mismo compromiso por servir a Dios, por honrarle, por animarnos. Y lo siguiente es compromiso con el bien de los demás. Miren lo que nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y si podemos resumir lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, y yo decía, ¿cómo lo podemos decir? Y yo solamente les digo, hermanos, necesitamos comprometernos con el éxito de los demás. Fíjense lo que les estoy diciendo, comprometernos con que otras personas triunfen. Y yo les pregunto, ¿alguna vez nos hemos comprometido por hacer que un hermano triunfe? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa? No solo que triunfen tus hijos, sino que triunfen los hijos de tus hermanos. ¿Te preocupa? Porque no solo que te vaya bien en tu trabajo, sino que le vaya bien también a tu hermano. Tenemos ese compromiso de ayudar a los demás para que les vaya bien. O por el otro lado, somos unos egoístas que solamente pensamos en que me vaya bien a mí. Y sí, yo tengo unos hermanos de la iglesia, pero si se mueren, pues pobrecitos. Con que a mí me vaya bien, el mundo que ruede. Y esa suele ser nuestra mentalidad egoísta. Pero el camino de Cristo no es ese. El camino de Cristo es este. Él va a la cruz, ¿por qué? Porque nosotros no tengamos que ir a la cruz. Él muere porque nosotros podamos tener vida. Ahí vemos ese compromiso que el Señor Jesucristo tiene para con nuestro triunfo.
Él tiene que ser derrotado para que nosotros podamos ser victoriosos. Él tiene que ser humillado para que nosotros podamos ser levantados. Él tiene que quitarse de sí, despojarse de esa gloria maravillosa para que nosotros podamos llegar a la gloria. Cristo se compromete con tu bienestar y con el mío hasta lo último de las consecuencias. Pero ¿saben qué es lo que podemos estar pensando aquí nosotros? Que se preocupen todos los que están aquí porque a mí me vaya bien. Y puede ser que no estemos pensando cómo puedo ayudar o influir para que a ellos les vaya bien, para que ellos triunfen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento egoísta, que rápidamente cuando vemos, es que la iglesia se dijo que tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pues aquí estoy yo que necesito apoyo. Rápido pensamos en yo. No decimos, bueno, ¿y cómo puedo ser de apoyo para los otros? ¿Cómo puedo ser de ánimo? ¿Cómo puedo ayudar a que ellos mejoren, a que ellos sean mejores cristianos, a que sean mejores creyentes, a que sean mejores ciudadanos, a que tengan incluso un mejor trabajo, para que tengan una mejor posición social? ¿Por qué no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los hijos, no solo los míos, sino a los hijos de los demás? Yo les pregunto, ¿tienen compromiso? ¿Ustedes sienten en su corazón el deseo de que todos los jóvenes y niños que hay en esta iglesia sean hombres y mujeres de bien? El deseo, pero también el compromiso de aportar de tu parte, de tu esfuerzo, incluso de tu dinero, para que ellos triunfen. ¿Hasta ahí podemos llegar? ¿De verdad nos preocupan los demás? ¿O solamente estamos pensando en cómo puedo beneficiarme yo? Compromiso con el bien de los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Había quienes incluso predicaban el evangelio para darle en la cara a Pablo, para decirle, ¿qué te crees? ¿Que nada más tú sabes predicar? Yo también. Por contienda incluso llega uno a predicar el evangelio. ¿Qué gente? ¿Hasta dónde puede uno llegar? ¿Acaso crees que solo tú puedes predicar? Te voy a demostrar que yo también. Y Pablo dice, pues, yo me gozo en que ya sea por contienda o por bien, que prediquen, pero que prediquen, dice. Pero el caso es que ahí estaba esa mala actitud. Y a veces nosotros sí hacemos cosas por contienda, u otras cosas las hacemos, ¿por qué? Por vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Por hincharnos, por creernos que somos más importantes, por creer que el centro lo ocupamos nosotros, por creer que la iglesia no funciona si yo no estoy yo, por creer que yo aquí soy una pieza indispensable, que sin mí nada se puede mover. No, Señor. Nada hagas por contienda, por pelear con los demás, por darles en la cara, y nada hagas por creerte que tú eres mejor que los demás. Caminando la senda de Cristo. Ahora aquí el apóstol Pablo, nos llama a que tomemos el ejemplo de Cristo Jesús. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjense lo que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Primero dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y ya nos pone el ejemplo. A ver, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo antes de venir a este mundo? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de venir a este mundo? Antes de nacer de la Virgen María. Recordemos que el Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació. Él ya existía antes, existía desde la eternidad. ¿Dónde estaba? En el cielo.
dice, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el estar ahí a la par con Dios, dice, como algo a que aferrarse. Y si lo queremos explicar de esta manera, podemos decirlo así. Imaginemos que hay dos jefes en una empresa. En realidad en este caso tenemos tres, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están al mismo nivel, están arriba, en lo más alto. Entonces el Señor Jesucristo dice, en lugar de decir, pues yo, si soy el jefe, yo no tengo necesidad de hacerme hombre. Yo no tengo la necesidad de ir a sufrir, de ir a servir, porque no la tenía. Pero Él, siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que luego dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Aquí hay un término teológico que se llama kenosis. Significa autovaciamiento. No porque te obligan a que tú te quites algo, no porque Dios Padre dice a Dios Hijo, mira tú, váciate y ve. No, sino que de forma voluntaria, el Señor Jesucristo, como Dios Hijo, y esto quiero que lo tengamos claro, como Dios Hijo, dice, me quito de mi gloria, esta gloria que tengo junto con Dios Padre, vamos a decir de algún modo la cubro en un cuerpo humano que tiene debilidad. Entonces me hago hombre y estando en la condición de hombre me hago siervo. Ese es el pensar que dice el apóstol Pablo que nosotros del que debemos llenar nuestra vida. Así que tú que tienes una posición de jefe, dice, hazte siervo. No te mantengas ahí en las alturas y ve a todos por debajo. No, dice, ponte a la par con todos los demás, y una vez que te has puesto o una vez que el Señor Jesucristo en este caso se puso a la par con todos, se puso a servirles. El Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el camino de Cristo es el camino del autovaciamiento. El camino en el que tú, estando por encima de todos, te bajas, te humillas y te haces siervo. Y porque Él se hace siervo, porque Él se humilla, recibe la exaltación. Como cristianos, necesitamos vivir confiados en las recompensas del Padre. Por lo cual dice, por esta razón, porque Él se humilló a sí mismo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo sé que cuando tú tomes la actitud de siervo, vas a sufrir muchas injusticias. Va a haber muchos que se van a aprovechar de que tú te portes bien, de que tú seas un buen cristiano. E incluso habrá algunos jefes que tengas que te van a tratar, que te van incluso a robar. Y en este mundo vas a encontrar de todo, porque no nos creamos, y ya lo sabemos que la gente no anda buscando ver cómo beneficiarte. Generalmente andan buscando ver cómo pueden hacerte daño, cómo pueden aprovecharse de ti. Pero en todo esto, recuerda que si tú estás sirviendo a Cristo, si todo lo que haces lo haces de corazón como para el Señor
y no para los hombres, de Él recibirás la recompensa. Confía en la recompensa que Él te va a dar. Trabaja para honrarle a Él, trabaja para servirle a Él. Preocúpate por el triunfo de los demás y Dios se va a preocupar por tu triunfo. Con esto no quiero decir que tú ya te tienes que poner a tirar todo, a regalarlo todo. No es eso lo que les estoy diciendo. Creo que debemos ser sabios administradores de lo que Dios nos da. Pero nuestra actitud debe ser la de servir a los demás. Nuestra actitud debe ser la de tomar la cruz de Cristo todos los días y servir. Y tener esa actitud de siervo, esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Sé que la palabra Trinidad es algo que no es muy fácil comprender, es más, ni siquiera está en la Biblia. Y sé que hay personas que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Algunos dicen que es el arcángel Miguel. Pero ¿saben qué? Y uno de los argumentos que utilizan es lo que dice Juan, donde el Señor Jesucristo dice, mi Padre es mayor que yo. Y claro, ¿por qué y entonces dicen, bueno, si Él mismo dice que su Padre es mayor que Él, ¿cómo puede ser el mismo Dios y ser igual a Dios? Filipenses nos da la clave para eso. El Señor Jesucristo es inferior al Padre cuando se hace hombre. Estando en la condición de hombre, es inferior al Padre porque Él de forma voluntaria decide hacerse inferior al Padre. Y por eso obedece al Padre. ¿Por qué? Porque el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo funcionan, trabajan unidos. Ahora, decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean un solo Dios? Eso no me suena, no me cuadra. Y algunos dicen, a ver, 1 más 1 más 1 igual a 3. No puede ser 1, dicen, ¿no? ¿Y qué tal si les digo, a ver, multiplica 1 por 1 por 1, ¿cuánto te da? Te da 1, ¿no? 1 por 1, 1. Por 1, 1. Entonces, si vamos a hablar de matemáticas, podemos hacerlo como nosotros queramos, ¿no? 1 más 1 más 1, diríamos serán 3, pero si decimos 1 por 1 por 1, es 1. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de uno, de un solo Dios, manifestado en 3 formas distintas. Así que cuando me quieren sumar, digo, no estás entendiendo lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que Dios es uno. Y se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y yo sé que es difícil comprenderlo. Y uno de los ejemplos que suelo utilizar es este. Imagínense que tenemos aquí un cubo de agua. Y de esa agua, una parte la meto en el congelador. Y esa parte de agua es hielo. Otra parte de agua la dejo ahí como líquido. Y otra parte de agua le pongo a hervir. Y empieza a salir vapor. Entonces tenemos, en un cubo de agua tenemos hielo, y ya los junto. Tenemos hielo, tenemos líquido y tenemos el vapor, que sería como el gas. ¿Estamos hablando de 3 cosas diferentes? Estamos hablando de agua. Pero una parte se manifiesta como el vapor, otra parte se manifiesta como líquido y otra parte que se manifiesta como hielo. Estamos hablando de 3 aguas diferentes, no estamos hablando de una sola agua, manifestada de 3 formas distintas. Cuando hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de un solo Dios que se manifiesta de 3 formas distintas. ¿Lo entendemos? Y no estamos hablando 1 más 1 más 1, no, estamos 1 por 1 por 1, igual a 1. Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, como un solo Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo puede un Dios de amor entregar a su Hijo para que muera? Si yo como padre a mi hijo lo que quiero es quitarle todos los sufrimientos habidos y por haber.
¿Cómo puedo yo, o cómo puedo entender a un Dios de amor que entrega a su Hijo? Diría que es un Dios que no entiende lo que es el amor paternal. Pero lo que hay que entender es esto, que Dios estaba en su Hijo reconciliando al mundo. Dios mismo, cuando entrega a su Hijo, se entrega a sí mismo por nuestro bien. No estoy diciendo que Dios en su manifestación de Padre esté muriendo en la cruz, no, pero Dios como Hijo, en su manifestación de Hijo, está muriendo en la cruz del Calvario. Es Él mismo que te ama, que nos ama. Es el mismo que vino a la cruz, que inició un viaje. Vamos a Jerusalén, dice. De Jerusalén vamos a la cruz, de la cruz vamos a la tumba y de la tumba vamos a la gloria. Jesús ha resucitado. Cristo vive. Cristo te ama. Cristo te ofrece vida eterna. Y solo en Él podrás tener vida eterna. Todo lo que más te dé, todos los lugares que quieras buscar, no hay salvación, no hay vida eterna, solo en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo Jesús, no tienes vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te pregunto, ¿tienes a Cristo Jesús morando en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Si lo tienes como tu Salvador, tienes vida eterna. Lo tienes como tu Señor, ¿te sometes a su voluntad o haces tú la tuya? ¿Buscas su dirección o ni caso le haces? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu relación con Dios? Yo no sé cuál es tu condición, pero sí te digo, en un día tan precioso como hoy, en el que recordamos que Jesucristo venció a la muerte, también te puedo decir que tú, si te identificas con Cristo, puedes vencer al pecado. No tienes por qué seguir esclavo al pecado. No tienes por qué vivir sin Cristo, no tienes por qué vivir en la oscuridad. En Cristo hay vida eterna, en Cristo hay luz, en Cristo hay salvación. Si no tienes a Cristo como tu Señor, te animo para que le entregues tu vida y le pidas que sea tu Señor. Y si no sabes cómo hacerlo, al final me estaría encantado de hablar contigo o alguno de los hermanos. Vamos a orar. Dios Santo, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de presentarnos ante ti, de poder celebrar que Cristo no se quedó en la tumba, que resucitó, que está a la diestra del Padre, que vendrá de nuevo para reinar con gloria y que ofrece vida eterna, que ofrece salvación a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree en Él. Y Señor, no sabemos cuál es la condición de cada uno de los que estamos aquí, pero te rogamos, oh Padre eterno, porque si alguien no cree en ti, porque no te conoce como Salvador, que tú, Padre, toques lo más profundo de su ser. Y si te conoce, oh Padre, te rogamos porque tú le ayudes a vivir en obediencia a ti, reconociéndote como Señor. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico. Así que por favor los hermanos...